Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Lía Rock y en esta ocasión estoy aquí para hablaros de la Portulacaria afra, o planta de monedita, o planta de la abundancia, arbolito de la abundancia, tiene un montón de nombres. Si aún no la conoces y quieres saber un montón de cosas curiosas sobre esta variedad de suculenta, quédate, porque además te voy a enseñar cómo puedes hacer un pequeño bonsái o arbolito como este. La Portulacaria afra, planta de monedita o árbol de la abundancia, como también se le conoce, es una de las variedades más resistentes que me he encontrado de suculenta. Y es que podéis apreciar el tronco leñoso cuando se va haciendo más grande, cuando va creciendo en el tiempo, y puedes darle una forma específica de arbolito o de bonsái, pero no adelantemos porque eso viene luego más adelante, cuando os voy a enseñar cómo podéis conseguir que se ponga así de bonita. A lo que vamos. Esta plantita es una de las más resistentes porque aguanta tanto a pleno sol como cuando hace frío. Y frío no me refiero a heladas, porque ya sabéis que las suculentas son poco amigas de las heladas, pero si la tienes acostumbrada y si estás en un sitio frío que haya vivido más de una helada, seguro que tu Portulacaria afra no va a sufrir y va a pasar ese invierno fenomenal. Aguanta a pleno sol, como os decía, tanto 40 grados, como es una de las suculentas más resistentes, que más es una suculenta de sol y también de sombra, porque puede estar en la sombra y no tiene ningún problema. Y además puedes tenerla dentro de casa, puedes meterla en casa y no vas a tener problema. Quizás encontrarás que algunas ramas crezcan más que otras en dirección a la luz, pero nada de etiolación, no se va a etiolar ni a estirar, porque ya os digo que es una planta muy resistente y que aguanta prácticamente todo lo que le eches. Al ser una suculenta tan versátil y que soporta también los cambios de temperatura, las temperaturas tan extremas, pues es perfecta también para utilizarla en arreglos. Una de las primeras razones por las que yo al principio quería hacerme con una de estas, que luego os daréis cuenta que crecen un montón, fue para eso, para hacer los arreglos y ponerles pequeños complementos. Va muy bien si quieres hacer arreglos colgantes en cestas, porque le dan un toque verde y además enraizan muy fácilmente por cortes, es muy buena creciendo. Y también en arreglos, pues si quieres hacer macetas para completar esos espacios que quedan libres a lo mejor entre una suculenta y otra, porque le da un verdor especial y crece muy fácilmente, ya os digo. Cuando va haciéndose mayor, si es pequeña, tiene los troncos así, pero cuando va haciéndose mayor va creciendo con un tronco leñoso. Es por eso que os decía que muchos la quieren y la adoran como un pequeño bonsái. Esta ha crecido muchísimo, os voy a enseñar cómo la he convertido en este pequeño bonsái ahora dentro de un momento, pero eso, ha crecido muchísimo y hay que cortarla justo las ramas donde tú quieres que salga una doble rama, ¿no? Si quieres aquí que salgan dos, ¿veis? Aquí ya están saliendo dos porque corté otra vez aquí, pues tendrás que cortar la rama y saldrán dos ramitas más. Esto es la variedad normal, pero de esta tenemos una variedad variegada, que es esta que está aquí. ¿Veis? Bueno, chicos, os meto este clip porque acabo de descubrir esta terrible realidad. Tiene cochinilla, así que me toca limpiarla. Si queréis ver cómo se la quito, al final del vídeo os lo enseño. Y si bien
Esta normal es más resistente y soporta más las temperaturas y soporta más que no le pongas tanta agua o tan poca o tal. Esta otra, como buena variegada que es, necesita un poquito más de agua y un poquito más de atenciones en cuanto al sol. No tanto sol directo, un poco de sol más filtrado, pero igualmente es muy resistente y el crecimiento sí que es un poco más lento que en la variedad normal. Crece bastante más lentamente, pero ya os digo, como cualquier otra suculenta variegada, que tienen un poquito más de necesidad de que las cuidemos más, ¿no? Algo que quizás pocos saben es que esta plantita, esta suculenta, procede de África, de Sudáfrica, y en su hábitat normal suele crecer entre 3 y 4 metros. Imaginaos qué pedazo de árbol o de arbusto se hace esta suculenta que tenemos aquí delante. Es más, en inglés la conocen como elephant plant. ¿Y esto qué significa? Que es el alimento ideal para los elefantes. O sea, los elefantes adoran esta plantita, se la comen. Conclusión, algo muy interesante que quería comentaros. Muchas de nuestras suculentas, y a muchos de nosotros, nos gustan las suculentas, pero también normalmente tenemos mascota. Y muchas veces esto es un problema. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son tóxicas y tenemos que tener cuidado de que nuestros gatos y nuestros perritos no se acerquen a ellas o no se las coman. En mi caso, mi gato tengo que tenerlo muy resguardado, tengo que tenerlo con mucho cuidado porque en cuanto no me doy cuenta le he hincado el diente a una de mis suculentas. Entonces, lo bueno de esta planta es que no es solamente que no sea tóxica, sino que está buena, está muy rica. De hecho, es un alimento para los elefantes, como os digo, y otros animales en África, pero es que también en Sudáfrica forma parte de un plato típico o la incluyen en las ensaladas, las pequeñas hojitas, y son bastante, la he probado, y son bastante crujientes, le dan un toque muy especial, es un sabor diferente, pero yo os animo a que la probéis porque, bueno, pues es una planta totalmente comestible. Podéis investigar un poco más de eso y si ya la habéis probado, dejadme en comentarios aquí si os ha gustado. A ver qué opináis de esto. Yo, en cuanto se lo comenté a mi hijo, fui rápido a la terraza, cogió un trocito, lo lavó y lo probamos los dos. Así que os animo a probarla. ¿Qué más sobre esta plantita? Bueno, pues lo principal, deciros que si sois nuevos en esto del cuidado de las suculentas, con esta vais a tener una apuesta segura. Os va a ir bien sí o sí, porque además es muy satisfactorio cuando te dan un trocito, porque va muy bien reproducirla por cortes, plantarla en una maceta y enraizar rápidamente, o sea que no tienes, prácticamente yo con ella es una de las pocas con las que no espero a que la herida cicatrice, porque cicatriza sí o sí, o sea que va muy bien y es una apuesta bastante segura. Hablando del suelo, del sustrato, ¿qué tipo de suelo utilizo con esta suculenta? Pues igual que con el resto, es un suelo aireado, un suelo poroso que no retenga mucho la humedad, aunque sí que he de decir que en la zona donde yo estoy hace bastante calor en verano, entonces sí que admito que aquí le pongo un poco más de o humus de lombriz o tierra de hojas, un poco más orgánico, que no sea tan mineral. ¿Por qué? Pues porque se le seca demasiado rápido, me di cuenta que se le secaba demasiado rápido el sustrato y bueno, también observé que por aquí la tienen en muchísimos campos, prácticamente abandonada, y esta planta es muy resistente y ya os digo que no es necesario tampoco utilizar un sustrato demasiado elaborado, ¿no? Podéis tenerla en una maceta normal con un sustrato pues como el resto de las plantas, pero con un extra de perlita, para que no acumule demasiada humedad en el suelo. El lugar donde la podéis ubicar ya os he comentado que es a pleno sol o dentro de casa o donde queráis vosotros, porque es una planta que soporta cualquier tipo de lugar y de ubicación.
Y los riegos siempre igual, como en el caso de otras suculentas, pues riegas muchísimo hasta que el agua salga por debajo, el agua salga por debajo de la maceta. Esperará, como os decía, a que el agua salga por debajo de la maceta y el próximo riego pues esperará que el sustrato esté otra vez completamente seco, como en cualquier otra suculenta. Deciros pues que cuando le falta agua verás que las hojas se arrugan un pelín, lo podéis ver ahí porque esta está bastante deshidratada, y se le empiezan a caer algunas hojas porque se ponen amarillentas. Si tienen demasiada agua, pues verás que las hojas se le ponen amarillentas, pero quizás se le empiezan a caer porque se le ponen muy gorditas y nada más tocarlas pues puede ser que se desprendan. No necesita tanto. Deciros otra cosa muy importante, y es que este tipo de suculenta reposa en verano, con lo cual no le pongáis demasiada agua, ponedle a lo mejor cada cierto tiempo, cada 15 días o así, en verano, pero no mucha, porque el encharcamiento de la tierra o del sustrato lo que puede hacer es que se pudran las raíces y nos quedemos sin suculenta, ya sabéis. El resto del tiempo la podéis regar tal cual. En invierno, en primavera, en otoño, bien, pero en verano reposa. Así que no lo olvidéis porque esto es bastante importante. Ahora os voy a enseñar cómo he conseguido este arbolito. Voy a hacer el trasplante porque veréis que había crecido muchísimo hacia allá y estaba completamente tumbado. Ahora lo veréis y os dejo por aquí un vídeo también y espero que os guste.
Bueno, pues vamos a quitar a esta indeseable que hemos encontrado aquí con un poco de alcohol y un bastoncillo. Así que vamos a ver qué tal, si con esto es suficiente o tenemos que hacer, ¿veis? Qué feos son. Con un poco de alcohol, normalmente si lo cogemos a tiempo, se puede limpiar bien. ¿Veis que ya le está haciendo daño a la plantita? Así. Si lo cogemos a tiempo, así con un bastoncillo y alcohol, se quita fácilmente. Si no nos damos cuenta y la planta está más invadida de estas indeseables, pues ya tenemos un problema y tendríamos que cortar a lo mejor, limpiar la planta más. Hay quienes la limpian con jabón y agua o directamente pulverizando con alcohol. Le damos bien, no tengáis miedo, alcohol al 60%, no alcohol de 96 porque puedes quemar la plantita. Yo lo he hecho al principio y mirad, ¿veis que se caen las hojitas? Esto es por la cochinilla. Pero bueno, así ya más o menos solucionado. Ya os iré contando cómo va la evolución. Bueno amigos suculentos y suculentas, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, os haya sido de utilidad y sobre todo pues que hayáis pasado un buen rato aquí. Si te ha gustado no olvides darle a like, aquí abajo déjame un comentario porque también me ayuda mucho a seguir creciendo y os espero la próxima semana que os voy a contar algo también muy interesante sobre suculentas. Así que muy atentos porque vienen vídeos interesantes.